de los transformadores. Entonces podemos concluir que cuando se tiene diferente impedancia interna, el transformador más cargado es el de menor tensión de cortocircuito, ¿sí? Por lo cual el transformador de menor potencia debe ser el que lleve el de mayor, ¿sí? Tensión de cortocircuito. Habíamos aclarado también que si estaban distanciados entre sí ambos transformadores, la misma impedancia de los conductores o de las barras era los que podían llegar a disminuir esta impedancia, esta diferencia de impedancia. Preparando un poco la clase para hoy, me encontré con este caso especial, referido un poco a lo que había visto Walter en la clase pasada, que es bastante interesante. Es en el caso, como recordarán, vamos por un poquito para atrás, la fórmula, ¿sí? Entonces, nosotros supongamos que tenemos dos transformadores, uno de 100 kVA y uno de 1000 kVA, ambos con una tensión de cortocircuito contratada del 5%, pero que es efectiva de 4,5 y 5,5, ¿sí? Eso es un margen de error, digamos, admisible dentro de la norma de la BDE, que es una norma alemana, que es más o menos 0,5%. Y suponemos que el transformador 1, que es de 100 kVA, tiene un coeficiente de carga de 1, o sea que está al máximo de su capacidad. Si nosotros aplicamos la fórmula anterior, el coeficiente de carga del transformador 2, que es el de 1000 kVA, ¿sí? Nos va a dar, multiplicado por la potencia nominal, nos va a dar 318 kVA. Entonces, cuando nosotros tenemos el transformador más chico de 100 kVA funcionando al máximo de su carga, nuestro transformador más grande de 1000 kVA va a estar funcionando a 818 kVA, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos un transformador de 818 y un transformador de 100 kVA. Tenemos 918 kVA en el grupo, ¿sí? Entonces prácticamente no nos está sirviendo ese grupo. ¿Para qué quiero yo poner un grupo que me da 918 kVA cuando yo con un solo transformador tengo 1000 kVA? Si yo supero ya esos 918, lo que va a pasar es que mi transformador de menor potencia como este de 100 kVA empieza a sobrecargarse. Por eso es que la norma de la BD, como yo les había dicho, tiene admisible un delta de tensión de cortocircuito de más o menos 0,5%, no 0,05, 0,5. Ahí le erré yo el tipeo. Y la relación entre el transformador con potencia aparente máxima y el más grande, digamos, con el más chico, no puede ser superior a 3. De esta manera evitamos que nos sucedan estos problemas que estábamos mostrando. En un caso específico, como para que también tengan en cuenta esto de que nosotros cuando queríamos tener dos transformadores en paralelo y teníamos misma impedancia interna, buscábamos eso para que la carga sea proporcional, ¿sí?, a su potencia nominal. Si nosotros tenemos un transformador de 500 kVA y uno de 1000 kVA y nuestra carga demanda 750 kVA, nuestro funcionamiento óptimo sería que el de 500 kVA tenga 250 kVA y el de 1000 kVA tenga 500 kVA. Entonces están los dos cargados a un 50%. Pero bueno, existen estos casos en los cuales la diferencia es tan amplia que no conviene. Bueno, visto este caso especial, que era solo a modo de complemento, vamos a ver un poco lo que era en los casos en los cuales tenemos distintas relaciones de transformación. Tiene que estar bien. Como pueden ver, acá tenemos dos transformadores en paralelo, ¿sí? Supongamos que estos son estos dos, está totalmente simple, sencillo el esquema, con sus impedancias respectivas, Z1 y Z2, una impedancia de una carga acá, pero que está abierto el circuito, por lo cual le tenemos los dos transformadores que están en vacío, ¿sí? Vamos a suponer que la relación de transformación N1 es menor a N2, por lo cual la tensión U21 va a ser mayor a U22. No sé si están viendo mi puntero. Existe una diferencia de potencial entre U21 y U22 y tenemos dos impedancias, ¿sí? Lo que vamos a tener va a ser una corriente que va a estar circulando entre estos dos transformadores.
Esto es lo que se llama la corriente de circulación, ¿no? Que va a estar definida más, por cómo está conformada esa impedancia interna de los transformadores, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una corriente de circulación. Fíjense que esto, estando en circuito abierto, o sea, lo tenemos transformadores masivos, esta corriente de circulación no va a depender de la carga, simplemente de la diferencia de potencial entre ambos transformadores. Acá tenemos qué es lo que ocurriría, ¿no?, con esa corriente de circulación. Esa corriente de circulación va a provocar una caída, un efecto una caída de tensión, en este caso cuando pasa por Z1, y en este caso va a ser una compensación cuando pasa con Z2, ¿sí? Como lo pueden ver acá. U20 vendría a ser la tensión que nosotros tendríamos en la barra, ¿sí? Si lo vemos un poquito en la análisis vectorial, tenemos U21 y U22, son conocidos, ¿sí? U21 mayor que U22, se puede ver. Vamos a tener un delta U, mismo de UTE por otro lado, y la corriente de circulación, ¿sí? Que bueno, como hemos visto, el ángulo que tenemos acá va a estar dado por cómo están conformadas estas impedancias, su parte reactiva y su parte resistiva. Como esa corriente se va a sumar de un lado y se va a restar del otro, tenemos las componentes de la parte reactiva de esta manera, uno suma y otro resta, y llegamos a un punto en común en el cual se ven compensadas y llegamos a U20, que va a ser la tensión de barra, ¿sí? Que va a ser un valor intermedio entre U22 y U21, porque ya en uno va a tener una caída de tensión y el otro se va a ver compensada. Esa corriente va a compensar la diferencia de tensión que nosotros tenemos entre los dos transformadores en barra. Esto sería lo que es un caso de interrelación de transformación sin carga. Cuando tenemos carga, bueno, me quedó la corriente de circulación dibujada, pero vamos a tener la tensión en la barra U20, ¿sí? Va a ser igual a la tensión en el transformador, el secundario transformador U21, menos la corriente que está aportando ese transformador U21, en este caso va a ser I1, por Z1, que es la impedancia interna de ese transformador, ¿sí? Lo mismo va para el transformador U22, para el que tenemos acá, ¿sí? Como U20 son iguales para los dos, se igualan, y se tiene en cuenta también que obviamente la corriente que nos está circulando por la carga va a ser la suma de las dos corrientes que están aportando los transformadores. Si resolvemos este sistema de ecuaciones, créanme que va a dar este resultado. Y podemos ver acá delta U dividido las impedancias internas, suma de impedancias internas, era lo que hemos visto antes, que era la corriente de circulación. Y esto que vemos acá es un divisor de corrientes, ¿sí?, que nos va a estar dando, que nos está dando la corriente de la carga, ¿sí?, del transformador 1 y la corriente de la carga del transformador 2, ¿sí? Entonces acá podemos ver de esta manera que la corriente que aporta el transformador 1, la corriente que aporta el transformador 2, y están conformadas por la corriente de circulación, la cual habíamos dicho que no depende de la carga, sino de la diferencia de potencial que hay entre los dos transformadores, y la corriente que está aportando la carga a cada transformador, ¿sí? Esa sí obviamente va a depender de la carga. Fíjense que en un caso se suma y en otro caso se resta, como hemos visto. Entonces, ¿esto qué es lo que va a provocar? Ahí como lo podemos ver, va a provocar que por este rama de este transformador vamos a tener una mayor corriente en lo que es suma vectorial, y en este vamos a tener una menor corriente. Acá igual también les dejo el diagrama vectorial, que obviamente no lo iba a copiar, no lo iba a hacer como el anterior, pero en sí la conformación es bastante similar, ¿sí? Tenemos U2, acá tiene otra nomenclatura, pero tiene U2'2, tiene que estar U2', que está U2' tendría que ser este de acá, U2',
¿sí? U2', este vendría a ser el transformador 1, este también a ser el transformador 2. Esta es la diferencia de potencial entre los dos, ¿sí? Que se ve reflejada acá. Acá está el ángulo, la corriente de circulación. Fíjense que la corriente de circulación conforma cuando tenemos la corriente I2', ¿sí? La corriente de carga y la corriente de circulación nos va a dar la corriente de uno de los transformadores, y por acá tienen que estar la corriente de circulación y la corriente de la carga, que nos está dando la corriente del otro transformador, ¿sí? Está bastante simplificado igual también, porque fíjense que en el anterior nosotros teníamos separado lo que era la parte resistiva y la parte reactiva de la impedancia para trabajarlo, y en este caso ya está directamente puesta en la impedancia. Pero en sí es similar. Cuestión que nosotros logramos obtener estos resultados, ¿sí? La corriente que está aportando un transformador y la corriente que está aportando el otro está compuesta por la corriente de carga y la corriente de circulación, siendo que uno de estos dos, fíjense que la corriente que va a aportar el transformador 1 va a ser mayor que la corriente que va a aportar el transformador 2, aunque se va a ver al menos. Entonces esto lo que va a provocar es que este transformador esté más sobrecargado que este. Esto es lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, con relaciones de transformación desiguales es preferible que el transformador de menor potencia tenga la relación de transformación más alta. Esto para evitar las sobrecargas que habíamos dicho anteriormente. La norma de ABD, la norma alemana, indica que no son aceptables una diferencia de tensión que difieran más del más menos 0,5%. A modo de ejemplo, hay un ejercicio que es bastante genérico y da un concepto bastante copado. Pero bueno, se suponen dos transformadores monofásicos en paralelo, ambos con una tensión de cortocircuito del 6%, que discrepan un 3% en su relación de transformación. Allá es la corriente de circulación. La fórmula de la corriente de circulación era esta, ¿sí? No lo dice, pero están vacíos los transformadores. La corriente de circulación es esta, ¿sí? Que ven ahí, la fórmula. Dice que tiene un 3% de diferencia, o sea que va a ser un 3% de la tensión nominal, 0,03 por la tensión nominal, y como las impedancias son iguales, es 2 veces la impedancia de cortocircuito, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, no tenemos los valores de impedancia, así que tenemos que hacer, acomodarlo un poco con los valores que nosotros conocemos, que es el valor de tensión de cortocircuito. A partir de esa fórmula, reemplazamos y nos va a dar esa fórmula de ahí. Entonces fácilmente podemos asociar la corriente de circulación con referido en función a la corriente nominal, ¿sí? Ahora, lo importante de este ejemplo, y por eso se lo quería mostrar, era, fíjense, que con un 3% de variación de la tensión, ¿sí? Un delta U del 3%, nosotros tenemos un 25% de la corriente nominal. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Pequeñas variaciones o pequeños valores del delta U nos van a provocar grandes valores de circulación. A modo de resumen, lo que hemos visto últimamente, cuando tenemos igual relación de transformación, vamos a evitar corriente de circulación, las cuales producen las sobrecargas. Y lo de igual polaridad, no sé si se acuerdan cuando hicimos el laboratorio, el práctico, cuando medimos el tema de polaridad y la búsqueda de los bornes homólogos, que si nosotros no conectábamos bien los bornes homólogos, lo que íbamos a tener era todo el tiempo una diferencia de potencial que era 2 veces la tensión, ¿no? Entonces, si nosotros no conectamos bien los bornes homólogos, lo vamos a tener todo el tiempo una diferencia potencial en los transformadores que es igual al doble de la tensión nominal. Y después, igual impedancia de cortocircuito, lo que había hecho Walter en la clase pasada, que lo que va a evitar es un desequilibrio en los coeficientes de carga en los transformadores. Y con esto creo que podemos dar por cerrado lo que es el paralelo transformador. Que constituyen las bobinas primaria y secundaria de cada fase, como indica la figura
329A, que está en la otra hoja. Se puede considerar que este núcleo trifásico es el resultado de la unión de tres sistemas monofásicos de acuerdo con el proceso de simplificación que se observa en las figuras siguientes, donde para dar sencillez a la figura se ha prescindido de los devanados correspondientes. La otra página. Aquí ya en la parte inferior, acá tenemos los tres núcleos monofásicos. Phi sub A, uno maneja el flujo Phi sub A, el otro el flujo Phi sub D, el otro flujo Phi sub C. Si los unimos a los tres flujos, a los tres transformadores, teóricamente, por la teoría electrotécnica, tendríamos que en la columna central, donde fluye el flujo Phi sub A, Phi sub D y Phi sub C, o sea, Phi sub A más Phi sub D más Phi sub C, daría igual a cero, porque los flujos están producidos por corrientes. Las corrientes, si pertenecen a un sistema equilibrado, darían que el flujo es cero. Y entonces podemos eliminar esa columna. Y además podemos, a su vez podemos recurrir a otra simplificación que consiste en poner los tres núcleos, las tres piernas del transformador sobre un plano, como lo indica la figura A, y colocar entonces los tres bobinados A, B y C, que con letra mayúscula indica que es la parte de alta tensión, y los bobinados de baja tensión, que están indicados con letra minúscula. Pasar a otra hoja, entonces. El diagrama, si tenemos que considerar un diagrama fasorial para nuestro nuevo sistema trifásico, tendríamos tres flujos desfasados 120 grados y sus correspondientes fuerzas electromotrices desfasadas 90 grados con respecto al flujo respectivo. Siguiendo para ahora, siguiendo adelante. La consideración de la figura 329, que se obtiene como 329A, que es esta que está a la derecha, que se obtiene como proyección en un mismo plano del núcleo de la figura 329D, tal disposición es la que se utiliza en la práctica, pese a que presenta una simetría en la columna central, merced al menor recorrido del flujo. Debido a ello, la columna central tiene menos reluctancia magnética que las columnas laterales A y B, lo que provoca una asimetría en la corriente vacío que hace más acusada en los transformadores trifásicos de pequeña potencia, donde las culatas desempeñan un papel relativamente importante. En estos casos, la corriente de vacío de las fases correspondientes a las columnas A y C pueden tener hasta una variación de 1,3 a 1,5 veces la corriente que lleva la fase de la columna central B. Es por ello que cuando se ensaya un transformador trifásico, se deben medir en vacío, ¿no? Se deben medir las tres corrientes primarias y tomar como valor medio de I sub 0 la corriente aritmética, la media aritmética de la corriente de las tres fases. Como quiera, sin embargo, que la corriente vacío es de pequeño valor, del orden del 3 al 8% la corriente primaria, el efecto de la simetría de la corriente vacío, cuando el transformador trabaja en carga, es prácticamente despreciable, por lo que no se aprecia asimetría en las corrientes en esta situación. En el estudio del transformador trifásico hay que considerar que cada columna
como un transformador monofásico. O sea, las tres columnas del transformador trifásico, cada una se comporta como un transformador monofásico. De forma que los ensayos, esquemas, equivalentes, etcétera, deben expresarse en valores simples, como si fueran monofásicos, pudiéndose aplicar entonces las mismas técnicas de análisis empleadas en el estudio de transformadores monofásicos. Las formas más frecuentes que se emplean para realizar las conexiones de los arrollamientos son en estrella, en triángulo y en zigzag. Pasando, bueno, antes está, si esto está de antes, esto lo introduje después. Si uno quisiera tener el diagrama fasorial de un transformador trifásico, tendría que la imagen de la izquierda estaría representada el diagrama fasorial de un transformador trifásico que está simétricamente cargado. Ahí tienen los tres flujos desfasados 120 grados y en la izquierda se ha tomado una sola columna y vemos que tenemos el flujo, como siempre en el eje horizontal, la corriente I, tenemos la fuerza electromotriz U sub 1, la fuerza electromotriz U sub 2, transferida al primario, y la caída en las resistencias equivalentes del transformador, como si hubiera sido un transformador monofásico. O sea que el transformador trifásico maneja cada una de sus fases como si fueran transformadores monofásicos, y el ensayo entonces de X sub cc y R sub cc se puede hacer en forma análoga a como lo hacíamos con el transformador monofásico. Pasando a la siguiente. Bueno, según la norma 6, que es la norma internacional del Comité Electrotécnico Internacional, la designación de los terminales, los devanados, de un transformador trifásico o de un banco de transformadores monofásicos es así. Las letras mayúsculas A, B y C, A', B' y C' son los terminales del lado de alta tensión, y las letras minúsculas A, B y C, A', B' y C' son los lados de baja tensión. Los dos terminales de la misma bobina están designados con la misma letra, aunque a una se le aplica el apóstrofe y se le aplica la prima. O sea que si ustedes ven una bobina, no, en este caso no están dibujados. El comienzo es A, así está dibujado. El comienzo es A y el final de la bobina es A'. El comienzo es B, el final es B'. El comienzo es C y el final es C'. Dos terminales, uno en el primario y otro en el secundario, sometidos a tensiones que están... dos terminales, uno del primario y otro del secundario, sometidos a tensiones que están prácticamente en fase. Recuérdese que un transformador monofásico, las tensiones primaria y secundaria están casi en fase. Se designan con la misma letra, una mayúscula y otra minúscula. Las fuerzas electromotrices en cada una de las piernas del transformador van a ser como en el transformador monofásico, van a estar prácticamente paralelas. Seguimos. Las estructuras de bobinado que se utilizan, las más utilizadas, son la estructura estrella, que consiste una bobina en cada pierna y unida en el interior, y al exterior salen los tres bornes de la tensión. En el caso especial de la estrella, se puede sacar un cuarto borne, que es el neutro, y que tiene algunas aplicaciones. El bobinado triángulo es un bobinado que está bobinado sobre las tres piernas o columnas del transformador y está cerrado sobre sí mismo,
O sea que desde el exterior solamente tenemos acceso a los puntos de alta tensión. Y después tenemos el bobinado un poco más complicado, que es el zigzag, que consiste en bobinar, es decir, la bobina que corresponde a cada una de las columnas se divide en dos. La mitad se bobinan como si correspondiera a un transformador en estrella, que es la parte inferior que está usted viendo. Y la segunda mitad se suma a una de las bobinas, a las otras mitades, pero se suma en una columna siguiente. Se lo va haciendo en forma ordenada, ¿no? Y con la polaridad invertida. Observen, por ejemplo, C1. Yo voy C1, voy por el conductor, voy a la columna A, donde está el terminal A, y la bobina no entró en forma aditiva, sino que entró en forma sustractiva. Este sistema de bobinado, el objetivo que tiene es tratar de distribuir las corrientes desequilibradas en el secundario, tratarlas de enviarlas sobre el lado primario lo más equilibrada posible. Siguiendo, bueno, el banco trifásico, los bancos trifásicos se pueden distinguir por dos relaciones de transformación. La M, que es el cociente entre las tensiones asignadas a fase del primario y fase del secundario. O sea que la M es igual a la relación que existe entre las bobinas N1 del primario y la bobina N2 del secundario, tal cual como un transformador monofásico. Ahora, como tenemos varios bobinados, hacia el exterior podemos hacer algunas combinaciones y entonces no aparece las tensiones nominales de las columnas, sino que aparece en suma. Entonces, a ese índice lo vamos a llamar relación del transformador, M sub T. La relación que existe entre M y M sub T depende de la forma de la conexión del transformador o del banco trifásico. La siguiente. Bueno, esto lo he introducido ahora porque me parece que es instructivo para ustedes. Entonces va a haber alguna pequeña diferencia en el índice de transformación. Va a tener un subíndice distinto. Conexión de los transformadores trifásicos. En nomenclatura abreviada se utilizan las reglas mayúsculas A sub T y las minúsculas B sub T para triángulo la letra D, para la estrella la letra Y y para el zigzag la Z. Según se realicen las conexiones de los devanados primario y secundario, se obtendrán diferentes tipos de transformadores. Transformador estrella en el primario, estrella en el secundario, será un II, o simplemente estrella. I mayúscula y minúscula. Significa que el bobinado de alta tensión está bobinado, que la bobina de alta tensión fue bobinada en forma estrella y el secundario también en forma estrella. Otras combinaciones que se utilizan es primario en estrella, secundario en triángulo. Y después, primario en estrella, secundario en zigzag. Después también se utilizan el triángulo-triángulo y el triángulo estrella. En realidad hay infinidad de combinaciones de expresiones
a esa forma, es un transformador especial. No es un transformador del que nosotros consideramos como estándar. Hay que ver que las fábricas de transformadores, hay grandes fábricas, lástima no las podemos visitar, dedicadas, por ejemplo, a transformadores de distribución. O sea que la producción de transformadores son de 1000 kVA, 500 kVA, 250 kVA, y bueno, y lo hacen en serie y en general los tienen disponibles para que las empresas distribuidoras puedan comprar uno en caso de emergencia. Entonces, tienen que responder a alguna norma. Entonces, ya están todos construidos de una manera, de la manera que corresponde. No que cada uno haga un transformador como le parece. Vamos a ver, una conexión típica es la estrella-estrella. En este tipo de transformador, el devanado primario y secundario están conectados en estrella y se pueden llevar el neutro tanto al primario como al secundario. Esta es una conexión interesante porque yo puedo sacar hacia el exterior el neutro, y a veces me sirve para hacer circular corrientes armónicas parásitas, o porque la carga me genera también armónicas y las puedo hacer circular. Y tengo armónicas del lado, acceso al punto neutro, tanto del lado primario como secundario. El esquema eléctrico sería el que está a la izquierda, y si uno quiere agregarle, le puede agregar un conductor que va al centro y se lo marca con neutro. La relación de transformación de forma constructiva, la llamamos, bueno, le íbamos a llamar M, es N1 sobre N2, o sea, N1 E1 sobre 2. O sea que la relación de espiras es igual a la relación de las fuerzas electromotrices. Pero acá viene el primer caso. Los bobinados no aparecen hacia el exterior individual, sino que aparecen combinados. O sea que la relación de transformación, dije una pavada. La relación de transformación compuesta, es decir, el esquema bobinado está acá, y la relación de transformación compuesta es el cociente de las tensiones del primario en vacío y del secundario. O sea que BAB sobre BAB mayúscula y minúscula, raíz de 3D sub 1, raíz de 3D sub 2, y da la misma relación de transformación. Lo que le quise decir, es donde me equivoqué, es que la tensión que aparece, la tensión compuesta, digamos, que aparece, es la suma de las tensiones generadas en las columnas. Si bien las dos presentan la misma, el mismo fenómeno de aparecer combinada, la tensión individual por columna es B sobre raíz de 3. Y después, cuando uno lo combina, aparece la tensión compuesta en el exterior. Entonces, en una combinación estrella-estrella, la relación de las espiras es igual a la relación en los bornes. La conexión triángulo-triángulo. Este tipo de transformador, tanto en el primario como en el secundario, están conectados en triángulo. La relación de transformación es simple porque son dos estructuras eléctricas iguales, bobinadas sobre las mismas columnas y cerradas sobre sí mismas. Así que la relación de las espiras de las columnas, N1 sobre N2 es M.
Y la relación de transformación sobre los bornes va a ser B a B sobre A a B y es igual a M sub T o M sub S. Es igual al transformador estrella. Se cumple que la relación de transformación simple y compuestas son iguales. Este transformador no dispone de salida de neutro, tanto en el primario como en el secundario, con la siguiente limitación de su utilización. Otros de los inconvenientes de la conexión en triángulo es que cada bobinado debe soportar la tensión de red compuesta con los consiguientes aumentos del número de espiras. Acá viene un comentario. Las diferentes formas constructivas tienen, digamos, no son arbitrarias, sino que para cada tensión, para cada uso, dentro de las formas constructivas que tenemos, se utilizan unas u otras. En la página, yo le indico las páginas, en el libro de Freire y Mora, son 2 o 3 páginas escritas, en donde dicen cuándo conviene construir en forma de estrella, cuándo conviene construir en forma de triángulo. Por ejemplo, si este es en este transformador triángulo-triángulo, el primario es de 13.000 volts. Fíjense que la tensión entre A y B es 13.000 volts. Quiere decir que la bobina entre A y B debe soportar 13.000 volts. Es una bobina que tiene que soportar mucho más tensión. Si la construcción hubiera sido en estrella, la tensión hubiera sido reducida en raíz de 3. Bueno, todas esas consideraciones del espesor del conductor, de la estructura de la bobina y todo eso, ya el libro Freire y Mora tiene unas 3 hojas con la consiguiente limitación en su utilización. Otro de los inconvenientes de la conexión en triángulo es que cada bobinado debe soportar la tensión de red con el consiguiente aumento del número de espiras. Los desequilibrios motivados por las cargas en el secundario se reparten igualmente entre las fases del primario, evitando los desequilibrios de flujos magnéticos. Bueno, esta es una buena para los transformadores triángulo-triángulo. Cada uno tiene alguna ventaja y alguna desventaja, solamente que hay que considerar dónde se va a utilizar para elegir un tipo constructivo u otro tipo constructivo. El que viene, acá tenemos un clásico, que es el transformador estrella en el primario, porque facilita la construcción de bobinados de alta tensión, y triángulo en el secundario. El devanado primario está conectado en estrella, mientras que el secundario está en triángulo. El esquema eléctrico está a la derecha. La relación de espiras simple, o sea, sobre la columna, es igual. Si nosotros consideramos que es igual, N1 es igual a N2. La construcción, la tensión que aparece entre B a B y B a B secundario es raíz de 3 de S1 sobre S1. O sea que hay una diferencia ahora, y es que la tensión compuesta es raíz de 3 M sub S, la relación de espiras. O sea que la relación de espiras sencillas difiere de la relación de espiras compuesta en raíz de 3. La relación compuesta, recuerden, que es la relación que nosotros vamos a tener si medimos sobre los bornes de salida. Sobre los dos bornes de salida, como ya están hechas las conexiones, son lo que consideramos relación de transformación del transformador o transformación compuesta. Después viene el último transformador, que es el más. Y bueno, y tenemos después el transformador
que es un poquito más complicado. La construcción de este transformador, que es un poco más complicado, tiene pura y exclusivamente el objetivo de enviar hacia la red primaria lo más equilibrado posible los desequilibrios del secundario. ¿Cómo logra eso? Logra eso particionando la bobina sobre distintas columnas. Entonces, por ahí una bobina está más sobrecargada, una fase, y entonces descarga ese desequilibrio sobre dos fases. Y así sucesivamente lo va haciendo con los distintos desequilibrios que puede haber, por ejemplo, en los transformadores de distribución. Por ejemplo, nadie puede garantizar cuando instala un transformador de distribución qué usuario va a utilizar a determinada hora del día tanta carga. Y a la noche a lo mejor en realidad los que instalan, es decir, la gente de distribución, ya tienen más o menos un conocimiento de cuánto va a ser el uso del transformador a la noche. Pero no siempre ocurre eso, porque a veces, por particularidades del vecindario, hay gente que no usa de noche la energía eléctrica. Y entonces se establecen desequilibrios que son, que lo único que hacen es perder eficiencia en el transformador. ¿Cómo se construye el transformador? El transformador se construye como una estrella en el primario, común, y fíjense después, se construye. Las bobinas del secundario están divididas en dos bobinas. Se construye un bobinado, estoy mirando sobre el plano superior, sobre el circuito eléctrico superior, que está entre los dos dibujos del transformador. No, acá arriba estoy mirando. Acá arriba se ve que en el secundario hay la mitad de la bobina, es decir, la mitad de la bobina particionada, se utilizan para conectar una estrella. Me estás tapando todo. Una estrella. Y después, la otra mitad se conecta a la columna siguiente en forma sustractiva. Y así sucesivamente con las otras dos bobinas. En consecuencia, nos da un sistema que, como está acá abajo dibujado, un poco complejo, pero para lo que estamos viendo, pero en realidad nada difícil. El sistema estrella acá está dibujado de nuevo, el sistema estrella acá está dibujado de nuevo en la parte inferior, cómo se cargan en sentido, con el sentido invertido sobre las bobinas de las columnas siguientes. Aquí se encuentra el diagrama vectorial y para calcular la tensión es un poco más complejo. Está en la otra hoja. Bueno, ahora tienen que tener, para determinar la relación de transformación, ha de tenerse en cuenta el desfasaje existente entre las bobinas del secundario por encontrarse en distintas columnas. Porque no es solo que el desfasaje que puede tener una columna y otra, sino que encima lo invertimos. Entonces, las tres fuerzas electromotrices en el secundario va a ser la E5, la E6 y la E4. La E5, la E6 y la E4 pertenecen a nuestro sistema estrella que hemos fabricado. Y las tensiones E2, E3 y E5, E1, E2 y E3, corresponden a las tensiones que nosotros hemos ido a conectar a otra bobina de otra columna
y con la polaridad invertida. El diagrama vectorial de la conexión zigzag se obtiene partiendo de una estrella equilibrada que corresponde a la fuerza electromotriz de las tres bobinas conectadas al neutro, E4, E5, E6, y a continuación se representan la fuerza electromotriz de las tres bobinas restantes, teniendo en cuenta que las mismas columnas de la fuerza electromotriz inducida teniendo en cuenta que la misma columna de la fuerza electromotriz inducida en una bobina E4 es de sentido opuesto a la inducida en la bobina E1. Pasando de hoja, de resultado, si ustedes analizan bien, miran bien el dibujo, vamos a tener que la tensión del conjunto de la bobina para una en particular es E5 más E1 y están desfasadas 30 grados. Es decir, en realidad están desfasadas 60 grados, pero el vector suma está desfasado 30 grados. O sea que son 2 veces la tensión que genera la media bobina coseno de 30. O 2 veces S1 por la raíz de 3 sobre 2, que es el valor de coseno de 30. O S1 raíz de 3 o S1 raíz de 5. La fuerza electromotriz inducida en una fase del desvanado trifásico con conexión zigzag es raíz de 3 veces superior a la fuerza electromotriz inducida en cada uno de las dos bobinas que intervienen en dicha fase. Para averiguar la relación de transformación, es necesario advertir que la fuerza electromotriz inducida en una columna en conexión zigzag sería 2 veces el valor absoluto de la fuerza electromotriz inducida en cada bobina. En realidad, es la relación de tensiones por columna. Así que la relación de las espiras va a ser N1 sobre N2, que va a ser la fuerza electromotriz E1 sobre E1 más E4, que va a ser E1 sobre 2 E1. Y la del transformador va a ser esta, terminando que la relación de transformación es 1,2 raíz de 3 de la relación, digamos, aparece mucho de la relación estoy un poco de que la tensión del transformador compuesto va a ser 2/3 de la tensión que genera media bobina. Ahora hay unas tablas que van a aparecer por acá y ya aparece un coeficiente. Esta tabla no es justamente, pero no importa. En esta tabla se ve todos los de la posible modo de conexión, se ven generalmente los más usuales, pero de los cuales se usa el II0, que está acá marcado. Creo que acá tendría que estar marcado el DZ0, el DY5, el YD5 y el YZ5. Estos son los 5 grupos que prefieren los constructores armar. Bueno, ya los usuarios lo solicitan de esta forma. No hay impedimento, si por alguna causa u otra, armar otro transformador con otra estructura interna, pero ya sale fuera de los estándares. Si uno va a una fábrica de transformadores, en realidad el transformador es semiseriado. Ya se hacen los núcleos, se van construyendo las bobinas primarias, se van construyendo las bobinas secundarias, y es decir, todo responde al grupo que queremos construir. Y en realidad, entonces, desde el inicio tenemos que decidir qué transformador vamos a obtener al final. Y se construyen las partes, y después de un largo proceso de secado, antes de
de incubarlo, se lo arma rápidamente y se lo coloca en la cuba de aceite. Y si es un transformador seco, después de un largo proceso secado, se lo arma o se impregna las bobinas individualmente o se lo arma y se impregnan todas las bobinas juntas. Depende el sistema constructivo. La rotación entre la tensión de entrada y la tensión de salida tiene un determinado ángulo. Ese ángulo se caracteriza en ser unidades de 60 grados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A veces en la industria o en los transformadores que a lo mejor se encuentran en espera para ser utilizados, en las plantas de distribución de energía, ocurre que se pierde la chapa y no se tiene referencia, por ahí los bornes no están marcados, no se tiene referencia de cómo es el índice horario, o sea, cómo hay que conectar RS y T para que del otro lado la tensión salga con una secuencia que es la que nosotros tenemos que utilizar. Entonces, dependiendo del tipo de conexiones, los devanados de un transformador, puede aparecer una diferencia de fase entre las tensiones compuestas del primario y el secundario. Para que esta fase quede unívocamente determinada, se supondrá que los transformadores se alimentan por medio de un sistema simétrico de tensiones directos R y T que van a los bornes A, B y C, de forma de considerar positivo los ángulos. Ahora eso lo van a verlo ahora, lo van a ver ahora, de forma de considerar los ángulos positivos, los del retraso del lado de menor tensión respecto al devanado de tensión más elevada. Estos ángulos no se miden en grados, sino en múltiplos de 30 grados, lo que permite identificarlos como con la forma entre sí, lo que permite identificarlo con los que forman entre sí las agujas de un reloj cuando marca una hora exacta. Esto da lugar a lo que se llama el índice horario del transformador, y un índice igual a 5 significa 150 grados de la tensión respecto a la superior. El proceso a seguir para determinar un índice horario es el siguiente. Por ejemplo, tenemos nosotros un transformador y A, B y C en la caja de conexiones de los bornes de alta tensión, y A y B y C son la caja de conexiones lo de baja tensión. Entonces, los bornes A, B y C corresponden a un grupo en estrella, perdón. No, en triángulo. Me está fallando. Entonces, para hallar el índice horario, se representan las fuerzas electromotrices simples del devanado primario, de forma que el terminal A se sitúe en la parte superior del diagrama, coincidente con la hora 12 de un reloj imaginario que se coloca superpuesto en el esquema vectorial. O sea, acá tenemos nosotros las bobinas simples de nuestro bobinado primario. Tenemos A, B, A' representa el bobinado sobre una de las piernas, BB' sobre la otra de las piernas, CC' sobre otras columnas o piernas. Digo piernas, piernas es la traducción en inglés
columna es en castellano, pero a veces no puedo distinguir. La construcción sobre las mismas columnas está bobinado el bobinado secundario, que está bobinado en estrella. Lo único que no sabemos qué giro tiene, porque eso va a depender de cómo lo conectamos sobre los bornes A, B y C. O sea, se representan las fuerzas electromotrices simples secundarias. Para ello se debe tener en cuenta que los devanados primario y secundario, situados en la misma columna, producen fuerzas electromotrices en fase. O sea, ¿qué representamos? Si acá representamos las fuerzas electromotrices o del bobinado triángulo. Entonces, sobre la misma columna, la BB' va a originar una fuerza electromotriz que le vamos a indicar con B minúscula. El pie CC nos va a indicar que va a producir una fuerza electromotriz en C. Y AA' nos va a indicar una fuerza electromotriz en el sentido de la flecha A. Ahora, como nosotros queremos conocer cómo rota el sistema, tenemos que agarrar dos vectores correspondientes a la misma columna y ver qué distancia eléctrica existe. Y lo hacemos midiendo desde el punto A y desde el centro de nuestro reloj, trazamos un vector hacia A y lo utilizamos como referencia de tensión. Entonces, partimos en el sentido de las agujas del reloj en búsqueda de nuestro vector A, donde se encuentra, después de haberlo representado en este esquema. Entonces partimos y tenemos que dar una vuelta de 330 grados. Pasar al otro lado. Perdón, Walter, ¿esto se entendió? ¿Se entendieron? Porque esta parte es medio complicada de entender. A mí lo que no me quedó claro es cómo le das el ángulo a la estrella. A la estrella, vos Claro, fíjate ese- que esta columna AA va a estar pulsando de la misma manera que esta A minúscula prima. Ah, ahí está. Por eso están, cuando yo coloco el triángulo, ¿no? Las tensiones de fase del triángulo, y como cada tensión de fase está bobinado sobre una columna, la tensión de fase del bobinado estrella, que está sobre esa columna, va a tener la misma fase, Claro. porque lo Claro. que está en una misma columna tiene la misma fase. O sea, que AA', Corresponde acá. está acá, AA'. Y cuando yo la lleve a nuestro reloj de referencia, la tengo que llevar paralela. ¿Se entiende? O sea, BB', claro. No, está bien. yo me estoy esforzando en explicarle sobre la pantalla de mi computadora. Y ustedes no me ven. Este maldito sistema, me estoy esforzando sobre el mismo BB' de la menor tensión. Y lo vamos a llevar acá, al eje B. Y después tenemos A, que corresponde a prima. CC prima acá. CC', no habíamos puesto CC', corresponde CC', y se forma la terna trifásica que se encuentra en estrella. Ahora, tenemos que encontrar coherencia de vectores. Entonces, partiendo de A, partiendo del punto A, empiezo a buscar dónde se encuentra el vector que generó la tensión AA' o la tensión AA' en el secundario. Entonces, parto girando en el sentido
horario y encuentro que es 330 grados. Como yo dije que los ángulos son de 60 grados, pero los ángulos son de 30 grados, esto nos indica que este es un transformador de Y11, si no me equivoco. A ver. De 11, sí. Sí, en la otra hoja está explicado. Lo importante es que vean, cambia mucho si los bornes homólogos no están... Claro, ¿sí? es que si los bornes homólogos no están conectados en el borne correspondiente, te va a dar otra secuencia. Sí. ¿Eh? Sí, porque este Porque pulsando para adentro y este está pulsado por afuera. Uno cambia, si cambia los bornes a la salida, te da otra secuencia. Ese es el problema que también puede ocurrir, o que ha ocurrido. Muchas veces una empresa envía a reparar un transformador, el operario que lo arma no tiene el cuidado, ha ocurrido a veces, que no mantiene la secuencia, por ejemplo, el secundario. Y entonces, cuando lo va a conectar, la secuencia del secundario no es la que corresponde a la que partió cuando estaba dañado el transformador. O sea, se tiene que mantener la secuencia. Si uno los bornes los cambia, cambia la secuencia. Eso es evidente. Por eso hay que hacer esta experiencia para poder saber qué secuencia tiene y qué desfasaje tiene, ¿no? En la otra hoja está explicado esto de nuevo. Para ver en forma práctica el desarrollo anterior, se ha considerado el cálculo del índice horario del transformador triángulo estrella, indicado en la parte izquierda de la figura 331, donde se muestra la tapa de bornes con una representación esquemática de la bobina. Mirando el transformador por la parte de alta tensión, los bornes se suceden de izquierda a derecha, en el sentido ABC. En primer lugar, se dibujan las fuerzas electromotrices simples del primario, colocando el terminal A en la parte superior. Se tendrá un triángulo ABC en donde se señalan en cada lado los terminales de la bobina que corresponden y el orden en que se suceden. Se representan luego las fuerzas electromotrices secundarias, teniendo en cuenta que los arrollamientos de la misma columna están en fase. Así se observa que AA' es paralela a A mayúscula, prima mayúscula. BB' minúscula es paralela a BB' minúscula, mayúscula, y CC' a CC' mayúscula. Al superponer ambos diagramas, se obtiene la figura 331C. El ángulo horario es el que se forman los vectores OA minúscula y OA mayúscula, siendo O el centro del diagrama. Se observa que el diagrama se observa que el ángulo es de 330 grados de retraso de la baja tensión respecto a la alta tensión. Eso está en la página anterior un poco mal expresado. En la anterior, que hay que medir en el sentido de la baja tensión. Es decir, hay que construir el triángulo de alta tensión, después el de baja, y empezar a girar hacia la derecha buscando el vector correspondiente de baja tensión. No está bien expresado. Pero si leen esto, dependiendo de la forma que se efectúan las conexiones en primario y secundario y del sentido de sucesión de las fases, se puede tener en el transformador anterior los índices de horario 1, 5, 7 y 11. Si se introduce además arrollamiento en zigzag, se encuentra un gran número de combinaciones posibles. En la práctica se utiliza un número limitado de conexiones, que lo da la tabla 3.4, que están agrupados según sea el valor de índice horario. La importancia de este cuadro se justifica en el epígrafe 3.12,
Creo que es ahí donde habla de los transformadores. En la tabla se han recuadrado los tipos de conexiones que se prefieren en el diseño de nuevas instalaciones. Se prefieren II, ID, D mayúscula I, D mayúscula D, I, Z. Si una estrella y un zigzag tiene un neutro unido a la red, se coloca una letra N del lado de alta tensión, una letra N mayúscula o una letra N minúscula del lado de baja tensión. Así, un transformador YND5 es un transformador estrella, triángulo, índice horario 5 y la estrella tiene un neutro unido a la red. No sé, hay otro. Acá está el esquema. No consigo un mejor esquema que este. De cualquier manera, aquí está indicado las combinaciones IY0, DY5, YD5 y Z5, y me parece que falta alguna de transformación. Fíjense en que entre la estrella y el zigzag son 2 raíz de 3 de N1 sobre N2. De cualquier manera, estas tablas están en todos los libros y manuales. Bueno, acá hay una, simplemente esto está de repaso. Acá hay un transformador conectado. ¿En qué está conectado? Está conectado en estrella y en estrella. Y se muestra que están las bobinas conectadas sobre la misma columna. O sea, que el índice del transformador es BL1 sobre BL2, raíz de B1 sobre raíz de B2, raíz cuadrada, raíz de 3, perdón, N1, N2, M. O sea que la relación de transformación M es igual a MT. Son el caso de una conexión estrella y una conexión, ¿cómo se llama? Estrella. Lo que pasa es que la estrella creo que está invertida, ¿no? RCT está invertida. Entonces MT es B sub 1 de línea sobre B sub 2 de línea, que es raíz de 3 de B sub 1 por raíz de 3 de B sub 2, que termina siendo N1, N2, que es M. Y M es MT. Esto es lo que decíamos recién. O sea, fíjense que acá están los dos entrando, el transformador A', pero fíjense que están entrando. Esto, los que no están primados, vienen a hacer los claro, bordes. pero si yo pongo el 1, A, B y C y pongo A', B' y C' sobre los bornes, doy vuelta a la secuencia completamente. La secuencia entonces es 180 grados. Claro, A', y acá tengo A' entrando al transformador, y por eso fíjense que en este caso pulsa igual, de la misma manera, y en este caso está de forma opuesta, 180 grados. Por eso es que te queda un I6 en B. ¿Sí? Claro, sí, está bien. En este caso es un D0, es un triángulo y un triángulo. La relación de transformación es B1L de línea sobre B sub 2 de línea, que es B1 sobre B sub 2, que es igual a N1 sobre 2, que es M. Y M es igual a MT. Y el desfasaje es 0, porque está construido sobre la misma columna y hemos tenido cuidado de agrupar o mandar a los bornes del exterior el borne que corresponde. Si este triángulo yo lo armo de distinta manera y mando los bornes al exterior, este triángulo interno queda rotado. Esa es el cuidado que hay que tener cuando se envía
a veces a reparar a talleres